Hoy es jueves 9 de abril de 2020, Jueves Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había movido el corazón de Judas, el hijo de Simón Iscariote, para entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre lo había puesto todo en sus manos, que había salido de Dios y que volvía a Dios, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: Tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le dijo: Si no te lavo, no participas de lo mío. Pedro le dijo: Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús dijo: No todos están limpios, porque sabía bien quién lo iba a entregar. Después de lavarle los pies, Jesús se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Entienden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra toque nuestro corazón. El Evangelio es la continuación del relato. El rito está basado en la vivencia de Jesús en el mundo, con sus discípulos y todos los que llegan a creer en Él. En el Evangelio que hemos escuchado, no aparece expresamente el rito de la fracción del pan y la bendición del cáliz en la última cena. En cambio, hay otro rito eucarístico, otra forma de narrar el relato: el rito del lavatorio de los pies de los discípulos por Jesús. Ambos ritos están enraizados en la misma realidad. Para la comunidad de Juan y para toda la Iglesia, el arrodillarnos, obedeciendo humildemente y siguiendo el ejemplo de Jesús de una vida de servicio y realización de las tareas que el mundo necesita, es hacer memoria de Jesús, haciéndolo presente de nuevo en nuestras comunidades y uniéndonos como pueblo santo que pertenece a Dios. El relato es simple. Jesús quiere mostrar a sus discípulos cuánto los ha amado antes de dejarlos. Los amará a ellos y a nosotros hasta el extremo y atraviesa la puerta de la muerte cruenta al regresar a su Padre. Pero en primer lugar se inclina, se agacha ante ellos invirtiendo las relaciones. Él, que es el Maestro, les lava los pies. Esa es la forma de honrar a Dios, honrándonos unos a otros y especialmente a los que entre nosotros necesitan curación, cuidado y ternura, y desde luego justicia, libertad y esperanza de vivir por fin como seres humanos. Jesús llega a Simón Pedro. Pedro se resiste. Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le dice que no comprende lo que está haciendo por él en este gesto de obediencia y sumisión. Y Pedro se resiste de un modo más enérgico: no me lavarás los pies jamás. Jesús es paciente, pero también persistente. Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Es el momento de que Pedro reconsidere su actitud. Cuando lo hace, arremete como suele hacerlo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Nuestra sociedad ha perdido el contacto con estos ritos de hospitalidad, acogida, servicio y honor. Por eso muchas veces no se advierte la profundidad de lo que está sucediendo en el razonamiento que subyace al arranque de Pedro. Lavar los pies de alguien era un trabajo oneroso.
La mayoría de las personas llevaban, en el mejor de los casos, sandalias en un clima caluroso, y en el suelo había a menudo excrementos de animales y basuras. Los pies de la gente tenían costras, olían mal y resultaban repulsivos, y era aún peor si estaban enfermos o tenían llagas. Ni siquiera los maridos podrían exigir a sus esposas que les lavaran los pies. Era algo necesario, pero se hacía como cortesía, como un honor a un huésped que llegaba a casa del anfitrión, o como manifestación de amor, afecto, entrega o servicio, expresados en una relación de obediencia y sumisión prestadas libremente. Alguna vez los discípulos lavaban los pies del maestro, un honor que expresaba el nivel de confianza e intimidad entre los dos. Pero nunca el maestro lavaba los pies de los discípulos, nunca. Esto es más que el cambio de suerte recogido y proclamado tantas veces en el Evangelio. Es la inversión de lo que constituye el culto a Dios. La sumisión, la obediencia, el servicio y el inclinarse ante los otros es inclinarse ante Dios, porque ahora en el misterio de la encarnación nos inclinamos ante Dios cuando unos satisfacemos las necesidades de otros y curamos sus heridas. El maestro se inclina ante Judas humildemente y toca sus pies, sabiendo que va a ser tratado con crueldad por la insensibilidad y la traición de ese hombre al que ha llamado amigo. Ante quienes nos negamos a inclinarnos sabiendo lo que nos han hecho o lo que intentan hacernos, a quienes oponemos resistencia cuando se presentan ante nosotros para servirnos, ante quienes no estaríamos dispuestos a inclinarnos y lavar sus pies. Todos deben ser incluidos en este gesto íntimo que tiene lugar en torno a la mesa del Señor. Jesús nos dice: les he dado ejemplo para que también ustedes hagan lo mismo. He ahí el servicio y la profundidad de ser discípulo, del amor que Jesús nos tiene. Esta noche se nos habla de pan y vino, de cuerpo y sangre, de pies y lavatorio, de intimidad y amor sin límites, de un Dios que se inclina ante nosotros esperando que un día nos tratemos con la misma consideración y dignidad que Él siempre nos ha mostrado. En esto consiste la nueva alianza. Este es el verdadero culto. En esto consiste en la realidad y la religión. Así son la comunidad y el amor. Se nos invita a comer y a beber en la mesa del Señor, a dejarnos lavar los pies, a entrar en las heridas y en el corazón de Cristo, a ser como sus amigos queridos. Y se nos dice que hagamos lo mismo que Jesús. Tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Jesús expresó su amor en el servicio al mundo. Ahora, esta es nuestra tarea. Y aunque en la liturgia de este Jueves Santo 2020, por la crisis que estamos viviendo en la pandemia, no se hará el lavatorio de pies, no lo verás en la transmisión. Sin embargo, no por eso deja de decirnos el Señor: les he dado ejemplo para que hagan lo mismo. Pónganse al servicio de sus hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, protégenos de la pandemia y ruega por nosotros. Amén.